El país ha sufrido una tragedia espantosa con el sismo del 15 de agosto pasado, y como es de esperar, en eventos de esta naturaleza, las primeras acciones están orientadas a rescatar víctimas, salvar vidas, alimentar a los sobrevivientes. Es decir, se orientan a resolver los aspectos físicos de la población afectada. En general, se atienden las necesidades médicas primarias y el problema del agua. Más adelante se entierran los cadáveres. Sin embargo, existe un componente psicosocial presente en toda tragedia humana. Se dice que después de esta la psiquis y por lo tanto las conductas de las personas pueden verse seriamente comprometidas. En un primer término está la aflicción y el proceso de duelo. Más adelante se corre el riesgo de adquirir conductas violentas e incluso empezar a consumir sustancias adictivas. Después del periodo de shock, ¿no?, viene el periodo de duelo, ¿no?, en que hay un reconocimiento del daño. El periodo de duelo incluso tiene subperiodos. Uno de ellos es el periodo se llama de negación. No, esto no puede ser, no me puede haber pasado a mí, ¿no? Y viene luego, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? Y luego viene el reconocimiento de la realidad. Me ha pasado a mí. Después de un estrés, una catástrofe, la guerra, lo que fuera, el terremoto, los 2 primeros días es normal que el individuo entre en un estado de confusión, como tú dices, de ansiedad, de insomnio y todo lo demás. Al tercer día ya una persona que se supone que es normal, no tiene predisposiciones, ¿no?, debe comenzar a recuperarse. Pero si no es así, desde el segundo día hasta la 4ª semana, hasta el mes, entonces uno haría un estrés agudo. Se te quita el sueño, te duele la cabeza, estás medio confundido, medio desorientado. Eso podría todavía estar dentro de lo normal, pero es un estrés agudo y ahí es necesario una terapia y alguna pastillita, alguna cosa así. Hasta ahí no hay problema. El problema viene cuando esto llega a los 3 meses. El sismo del miércoles 15 afectó directa e indirectamente a centenares de miles de peruanos. En 180 larguísimos segundos nos arrebató familias, amigos, vecinos, casas, barrios, ciudades enteras. El dolor aún es intenso, y aunque usted no lo crea, así debe ser. Debemos pasar necesariamente por un proceso natural de elaboración de la tristeza, el duelo. Algún tiempo después saldremos adelante. Sin embargo, mucha gente no conseguirá calmar su tristeza fácilmente. Existe una enfermedad llamada estrés postraumático, asociada a las consecuencias en la mente después de un gran cataclismo. Si después de 3 meses la persona sigue teniendo sueños con el incidente, flashback, el recuerdo que se le viene, problemas de memoria, depresión, angustia, insomnio, todas esas cosas, entonces ya tienen lo que se llama el estado, así se llama, la enfermedad esta se llama estado de estrés postraumático. Y eso es casi incurable, es crónico y es para toda la vida. ¿Okay? Ahora, si nosotros actuamos entre el segundo día y la 4ª semana, primero con medicinas, porque es una enfermedad médica, como la depresión es una enfermedad médica que se cura con medicinas, como la hipertensión y la diabetes. Sea clonidina y propanolol, que son fármacos de medicina para los síntomas vegetativos, sea con antidepresivos, antipsicóticos, reguladores del humor, litio. Estos medicamentos, depende del paciente, uno le va a dar y lo va a dar por 6 meses. Uno puede evitar en un 80% de pacientes que no hagan estrés postraumático crónico para toda la vida, enfermedad invalidante. Si estamos viendo, por decirte, que hay 150.000, creo, viviendas que se han caído, ¿no? Además hay 500, de repente serán 1.000 muertos. Asociémosles unas 20 personas por cada muerto, o sea, son 150, llegarán a 200.000, los aledaños. Probablemente hayan 500.000 personas que estén con estrés agudo. Las consecuencias en materia de salud mental, después del terremoto, demorarán en salir a la luz, pero demorarán más en resolverse. Sin embargo, y a pesar de los mitos que se tejen alrededor, estas sí pueden ser atenuadas, con un buen manejo de fármacos y tratamiento psicológico. Recordemos, la depresión es una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, que debe ser tratada con medicamentos y a la vez con terapia.
Y hay una cosa que el presidente García lo dijo hace 2 años y se ha olvidado. El presidente García dijo que teníamos los fármacos más caros del mundo, y yo le doy la razón, siendo presidente del Colegio Latinoamericano de Psicología. A mí los laboratorios no me pagan, a mí me han elegido los países sudamericanos para defender a mis pacientes. Y en este país es uno de los más caros del mundo los fármacos. ¿Por qué será? ¿Por los impuestos? ¿Por los laboratorios? Bueno, que se despeje esa idea y que el presidente García cumpla con su promesa que estuvo en campaña electoral. Es necesario distinguir entre la población directamente afectada, que es la prioritaria, y aquella que vivió la tragedia desde una cierta distancia. En Lima, por ejemplo, no se presentaron daños de consideración. No obstante, muchos capitalinos permanecen a más de una semana del terremoto, no solo en estado de alerta, sino aún con los síntomas de una gran conmoción. La gente está asustadísima, también acá en Lima. Entonces, bueno, te digo, de esos 500.000, calculamos a grosso modo, 250.000 podrían hacer estrés postraumático. Entonces, sobre esos hay que actuar. La prensa, por otro lado, ha bombardeado a los hogares con informes dramáticos, aumentando la sensación de angustia y miedo en la que se vive. Pero la extensa cobertura informativa, a pesar de todo, ha traído algo bueno: las masivas expresiones de solidaridad de la población. En primer lugar, se ha hecho un llamado a la solidaridad a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo creo que en este caso han motivado a la gente a solidarizarse. ¿Verdad que lo han logrado a través de un cierto dramatismo, ¿no? He visto las primeras entrevistas, yo veía a los reporteros: bueno, ¿y usted cómo se siente? Bien, bien, pero no tiene usted ningún daño, no se ha sentido usted mal, a ver, ¿cómo ha reaccionado? ¿No ha perdido usted nada en su entorno? Es decir, había como una especie de intensificación, de aguzar a la persona para que dijera algo, para que hiciera noticia. El aporte de ayuda, desde un punto de vista psicodinámico, puede significar dos cosas: un genuino deseo de ayudar, lo cual es muy valioso, y otro aspecto, otro mecanismo, que también es valioso, solo que es otro mecanismo, es el sentimiento de culpa, ¿no? Que felizmente se pone en marcha. La Organización Mundial de la Salud tiene una serie de directivas a seguir en caso de una emergencia de salud mental. Aquí algunas que esclarecen el panorama. Residente de psiquiatría, residente de otra neurología, residente de medicina, que nos manden allá a vivir esta experiencia. Entonces, esos residentes, esos médicos y esos psicólogos pueden servir de tamizaje, hacen un tamizaje. Primero, su media hora, sus 30 o 40 minutos, que el paciente se descarga. Ya en la catarsis, en la liberación, en la verbalización, ya es un poquito de mejora. Después de eso, se le hace una pruebita de exámenes, como tú me has preguntado, ¿qué síntomas? ¿Reúne los requisitos de estrés postraumático o no? Si no los reúne, entonces se le puede seguir dando apoyo y qué sé yo, no más. Si reúne los requisitos de estrés postraumático, entonces pasa al psiquiatra. Y entonces el psiquiatra ya le hace una historia clínica, porque hay que ver personalidad premórbida, hay que ver enfermedad peor, de repente es un bipolar, o de repente es un esquizofrénico, esto lo va a complicar más. Entonces hay que saber qué cosa viene de antes y qué cosa es ahora. Entonces una buena historia clínica, un buen examen psiquiátrico, y entonces ahí el médico, el psiquiatra, le va a recetar una medicación. Estas semanas son de vital importancia para evitar la propagación de enfermedades psiquiátricas. La acción del gobierno debe ser coordinada con las instituciones de salud y la comunidad científica. No olvidemos que la etapa de duelo, además de ser un proceso de elaboración de la tristeza, es también una etapa de acompañamiento, en la que la persona se apoya en otra u otras. Es así como los peruanos superaremos este duro momento, acompañados, apoyándonos uno con el otro, brazo con brazo, pero sobre todo, corazón con corazón.